¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el motivo de esta presentación es poder terminar eh, el tema de evaluación de inventario específicamente relacionado a lo que es el inventario de Hacienda, el inventario agropecuario, referido a la Hacienda que nos quedó pendiente. Haciendo una breve recopilación de lo que hablamos, habíamos visto que la Ley de Impuesto a las Ganancias, en el artículo 56, establecía un procedimiento especial de evaluación para lo que es la hacienda, la hacienda en general. Y habíamos hablado de actividad que podía ser invernada o cría, donde la invernada tenía ya su mecanismo de evaluación que estaba relacionado con lo que sería el valor de costo, el valor de ventas menos gastos, de acuerdo a la cotización en el mercado en donde el ganadero acostumbra operar, y nos quedó pendiente lo que era el costo estimativo por revaluación anual, que es el sistema que tienen que aplicar los ganaderos criadores. También habíamos hablado, o sea, hablamos de actividad, hablamos de hacienda y hablamos de categoría. Hablamos que hay distintos tipos de hacienda, que es muy importante definirlas o tenerlas en cuenta porque la ley les da tratamientos diferentes. Así que hablamos de tipos de hacienda: bovina, ovina, porcina, y otros tipos de hacienda. La caprina podría ser también, fuera de esta primera excepción. Y hablamos de categorías de haciendas dentro de cada uno de estos tipos de hacienda. Y hablamos de, por ejemplo, la bovina, hablamos, bueno, entre macho y hembra, hablamos del ternero, torito o novillito, depende de las características que hablamos en su momento, toro o novillo. Y dentro de las hembras hablamos de ternera, vaquillona y vaca. Eso para simplificar. Siempre nos referimos a la hacienda bovina porque es la que más, digamos, en la terminología estamos mucho más, por ahí escuchamos alguna vez vaquillona, vaca. Entonces, lo que me quedó pendiente es decir, bueno, ¿cómo evalúan los establecimientos de cría la hacienda que tienen para la venta? Dijimos que vamos a decir, el producto principal que tiene un establecimiento de cría para vender es el ternero, que lo vende ya sea para consumo, pero también puede ser que sea vendido para engorde por parte de los invernadores. La ley, en el artículo 57, establece fundamentalmente que para aquellos ganaderos criadores que tengan que evaluar su hacienda, este mecanismo. El artículo 57 tiene 3 incisos. El A, B y C. El A se refiere específicamente al tipo de hacienda bovina, ovina y porcina. El inciso B se refiere a otras haciendas, porque cambia el sistema de evaluación. Y el inciso C se refiere a los vientres, se refiere a los vientres de cualquier tipo de hacienda. O sea, ya sea la del inciso A o la del inciso B. ¿Qué se entiende por vientre? Se entiende por vientre aquel animal hembra destinado a la reproducción. Es decir, no está destinado ese animal a la venta en principio. Si está destinado a la reproducción, o sea, lo que sería conformar el plantel reproductivo de ese establecimiento. Entonces, obviamente que ese plantel reproductivo, esa hembra destinada a reproducción en principio, una vez que agota su capacidad de reproducción, se va a destinar a la venta. Pero tengan en cuenta que este artículo 57 hace estas 3 diferenciaciones. Entonces, ¿cómo se evalúa
la hacienda en general bovina. La ley, digamos, en la redacción parece un mecanismo bastante complejo, pero es más sencillo de lo que uno por ahí piensa. La ley lo que trata, como les dije en su momento, es acercar la evaluación de la existencia a un precio de costo, a diferencia de lo que pasaba con los invernadores, donde la hacienda se evalúa a un precio de salida. Al evaluarlo a un precio de salida, recuerden que la gran diferencia, o es decir, los invernadores salen perdiendo porque tienen que reconocer la ganancia por tenencia al evaluar a un precio de salida. Mientras que al invernadero, al criador, la ley le otorga la posibilidad de evaluarlo a un precio más cercano al costo, o sea, sin reconocer la ganancia por tenencia. Entonces, lo que dice la ley, fundamentalmente en el inciso A, establecer un valor base. ¿Para qué? Bueno, en función al valor base que será dado por la categoría de hacienda más vendida en los últimos 3 meses. Esa es la hacienda que me va a dar o me va a permitir determinar el valor base. Generalmente, en un establecimiento de cría, la hacienda más vendida es el ternero. Entonces yo tendré que ver si se da esa premisa. Podrían ser novillitos, podrían ser novillos, depende el grado de evolución que el criador pretende tenerlos en su rodeo. Entonces, valor base va a ser en función a una categoría de hacienda más vendida en los últimos 3 meses. Entonces, la ley, ¿qué dice? Y, para que puedan entender esto que les estoy marcando, valor base, categoría de hacienda más vendida. Dice, a los efectos de la aplicación del sistema de costo estimativo por revaluación anual se procederá de la siguiente forma. Hacienda bovina, ovina y porcina, con excepciones de las indicadas en el apartado C, que son vientres, con excepción de esas, que dijimos que estaban destinadas a vientres y no a venta, se tomará como valor base de cada especie el valor de la categoría más vendida, la categoría de hacienda más vendida durante los últimos 3 meses del ejercicio, el que será igual al 60% del precio promedio ponderado obtenido por las ventas de dicha categoría en el citado plazo. ¿Cómo es esto? Es decir, primero, yo tengo que determinar un valor base. Para determinar el valor base, voy a tomar la categoría de hacienda más vendida en los últimos 3 meses. Si el cierre del ejercicio es 31 de diciembre, vamos a decir, para hacerlo sencillo, yo veré la categoría de hacienda más vendida en octubre, noviembre y diciembre. Perfecto. Una vez que identifico eso, lo que dice la ley es tengo que hacer un precio promedio ponderado del valor para obtener el valor base de esa categoría. ¿Cómo saco el precio promedio ponderado? Bueno, me fijaré en las liquidaciones de venta de hacienda, la cantidad de animales vendidos de esa categoría, digamos, en el caso ternero, y el precio. Sumaré en esos 3 meses la cantidad de, por decir, si ternero es la categoría más vendida, de terneros, y los importes. Y hago un precio promedio ponderado. El precio promedio ponderado será igual a la sumatoria del importe de las ventas dividido la cantidad de animales vendidos. Eso me va a dar el precio promedio por animal vendido. Y ese precio promedio por animal vendido tendré que aplicarle, para llegar al valor base, un 60%. Por eso les digo que este tipo de evaluación acerca más a un precio de costo. ¿Por qué? Porque me dice que una vez tomado el precio promedio ponderado del animal correspondiente a la categoría de hacienda más vendida en los últimos 3 meses, le aplico el coeficiente del 60%. Es decir,
estoy prácticamente bajándole un 40 del precio de venta, que es lo que de alguna manera la ley reconoce como que eso es parte de la ganancia. Por eso es que me lleva al tema del 60%. Una vez que hice precio promedio ponderado por el coeficiente del 60%, ese será el valor base de la categoría de hacienda más vendida, ternero. ¿Cómo evalúo el resto de la hacienda que tengo destinada a la venta? Por ejemplo, supónganse que en el establecimiento tenga vacas que son para vender, vaquillonas que son para vender, novillos o novillitos que son para vender. Entonces, por eso se llama valor base. Ese valor base se va a aplicar al resto de las categorías a través de un índice que existe y que está previsto en una ley, que es la ley 23079, una ley vieja, donde la ley 23079 lo que me establece son índices de relación. ¿Qué significa un índice de relación? Relaciona, por ejemplo, un animal adulto, como puede ser un toro, que representa un 100%, ¿no es cierto?, como producto terminado, y el ternero, que entiende que está el 50% de ser el índice de relación de un toro. Fíjense, les voy a mostrar, esto es una, a ver si se ve ahí, bueno, a ver, ahí. Fíjense, Hacienda en general tenemos, por ejemplo, para el toro el índice de relación es 100, para la vaca es 90, para la vaquillona ahí está, la vaquillona de 2 a 3 es de 85, la de, bueno, y así, y acá sigo, a ver ahí sigo. Esto está en la ley 23079. Entonces, ¿ven? Para el novillo grande es el 100, para el ternero y la ternera es el 50, para el novillito 75. Bueno, esto que yo les estoy mostrando son índices de relación. ¿Cómo voy a sacar, por ejemplo, el valor de un novillito, si yo tengo solamente el valor base del ternero? ¿Por qué? Porque la categoría de hacienda más vendida en los últimos 3 meses es el ternero. Bueno, hay que aplicar una regla de 3 simple con el índice de relación. ¿Cómo es esa regla de 3 simple? Bueno, haré el precio promedio ponderado por el 60%, eso me da el valor base. El valor base, perfecto. Dividido el índice de relación de esa categoría a la que corresponde el valor base. Es decir, en este caso, tomaré valor base dividido el índice de relación del ternero que les mostré, que es 50, por el índice de relación del novillito, que es 75. Es decir, se aplica una regla de 3 simple. Divido por el índice de relación de la categoría de hacienda a la que corresponde ese valor base y lo multiplico por el índice de relación de la categoría de hacienda que quiero evaluar. Así, si yo quiero evaluar, supónganse que en mi establecimiento tengo un novillo de 2 a 3, o sea, un novillo grande, terminado se llamaría, bueno, haré 0,50, el valor base dividido 50 por 100, porque 100, de acuerdo a esta ley, el índice de relación del novillo es 100. Y así sucesivamente iré evaluando el resto de las categorías. Siempre y cuando tengan en cuenta esto, excepto vientres. Y las categorías correspondientes a hacienda bovina, ovina y porcina. Este es el mecanismo base. O sea, fíjense, lean la ley ahora con esto que les expliqué y van a entender. Si no hubiese habido ventas en ese último periodo, tendré que tomar la categoría de hacienda adquirida, ¿sí? En mayor cantidad durante el dicho plazo. Si no hay
ventas ni compras, tendré que ver cuál fue la categoría de hacienda más vendida en el mercado que ese ganadero acostumbra a vender. Pero lo más importante de esto es que tengan en cuenta cómo se evalúa la hacienda. O sea, tengo que llegar a un valor base. Valor base es igual al 60% del precio promedio ponderado de la categoría de hacienda más vendida en los últimos 3 meses. A partir de ese valor base puedo disparar a través de la aplicación de los índices de relación, como les expliqué, evaluar las otras categorías de hacienda. Yo les había dicho que, bueno, en el inciso B permite evaluar el resto de las haciendas, es decir, todo lo que no sea bovino, ovino y porcino va a ir por el B. Tengan en cuenta siempre que si es vientre, que es el C, queda excluido del A y del B, porque el vientre se evalúa de una manera especial. Entiéndase por vientre aquel animal hembra destinada o que tiene por finalidad la reproducción. Voy a las otras haciendas, el inciso B. Dice, ¿cómo se evalúan? El valor para practicar el avalúa por cabeza y sin distinción de categoría. Esta es la gran diferencia con el inciso A. El inciso A, que se refería a bovina, ovina y porcina, al aplicar el índice de relación me hace distinguir por categoría. Es decir, no va a valer lo mismo un ternero que un novillito, que un novillo. ¿Por qué? Porque aplicando los índices de relación, yo podré evaluar el resto de las categorías. Ahora, en este tipo de hacienda no hay distinción de categorías. Es decir, que una vez obtenido el valor base y le aplico el 60% a ese valor base, ese valor será el que se aplica a toda la hacienda en general por cabeza, sin distinción de categoría. Sí, sin distinción de categoría. Entonces, si estoy hablando, por ejemplo, de algún tipo de ganado, como puede ser, ahí no me sale el nombre, por ejemplo, la llama, ¿sí? En el norte la carne de llama se consume y la llama tiene todo un tema de lana y tiene también un tema de consumo de carne, que no forma parte de la hacienda ni bovina, porcina, ni ovina, la iré a evaluar acá. Ahora, si tengo una llama recién nacida y tengo una llama ya crecida, o tengo una llama que ha sido destinada en su momento para vientre, pero ya no va más, o tengo un macho, todo va a ir evaluado al valor base por el 60%. No hago distinción de categorías como sí hacía en el inciso A. Entonces dice, vuelvo al inciso. El valor para practicar el avalúo por cabeza y sin distinción de categoría será igual en cada especie al 60% del precio promedio ponderado de los últimos 3 meses del ejercicio, surja de sus ventas o compras, o a falta de estas, de las operaciones registradas para la especie en el mercado que el ganadero acostumbra a operar. Entonces, directamente, acá ya no le dice valor base, pero es el 60% del precio promedio ponderado de las ventas, ¿sí? De la categoría, será igual en cada especie el 60% del precio promedio ponderado que en los últimos 3 meses del ejercicio surja de las ventas o compras, o falta de ambas, las operaciones registradas en el mercado. Es decir, acá no tengo que hacer esta distinción de categorías como hacía en el A. Simplemente sacaré el promedio de la venta de los animales en los últimos 3 meses, sacaré el precio promedio ponderado, le aplico un 60% y eso es lo que me permitirá evaluar el resto de la hacienda. O sea, todo mi stock final quedará evaluado por unidad
a ese precio del 60% del precio promedio ponderado de las ventas. Y bueno, si no tengo ventas, tendré que ir a las compras. Si no tengo compras, tendré que ir a ver a las operaciones registradas para la especie, o sea, la especie sería en este caso la llama, en el que el ganadero acostumbra operar. El inciso C se refiere a vientres. Este es un poquito por ahí más complejo, porque es así. Dijimos, vientres son los animales hembras, ya sea del inciso A, del inciso B, destinadas o tienen por finalidad la reproducción. ¿Cómo es esta evaluación? Se tomará el valor de avalúo, el que resulte de aplicar al valor que al inicio del ejercicio tuviera la categoría a la que el vientre pertenece a su finalización, el mismo coeficiente utilizado para el cálculo del ajuste por inflación. A ver, ¿cómo es? Como el vientre tiene más, vamos a decir, una función, se utiliza, o sea, el vientre ya por definición tiene su finalidad la reproducción, no la venta, va a ser utilizable en más de un ejercicio. Entonces, fíjense que se parece más a un bien de uso que a un bien de cambio. Entonces, lo que la ley dice, no, bueno, no le da el tratamiento de bien de uso a este tipo de vientres. Dice que, supónganse, ustedes en la evolución tienen, en la evolución del animal, vuelvo al ganado bovino, ternero. Ese ternero al año, ya sea por peso, por crecimiento, se va a convertir, si estamos hablando de vientres de ternera, una vaquillona. Vaquillona pequeña, de 1 a 2 años. Bueno, entonces, si esa ternera si esa vaquillona tenía destino vientre, la voy a tener que evaluar por el inciso C. El destino se lo da el mismo productor, ¿ok? Es así, tengo el plantel de tal, esto va a ser vientre. Entonces, lo que dice la ley es, señor, ¿cómo evalúo un vientre vaquillona al cierre del ejercicio? Bueno, tomará el valor que esa vaquillona, que otras vaquillonas tenían al inicio del ejercicio, y se ajustará por inflación de punta a punta. O sea, no juega acá el promedio que vimos en el inciso A o en el inciso B, sino que voy a mantener siempre el valor histórico. Cuando digo histórico es el valor de la primera compra, de la primera vaquillona, y con la posibilidad de ajustarlo por inflación. Cuando no había ajuste por inflación, se ha llegado a mantener valores de vientres a valores bajísimos, porque se venía respetando siempre el valor que al inicio tenía esa categoría. ¿Qué pasa con las terneras? Las terneras, yo tengo terneras porque puedo haberlas comprado o puedo haberlas obtenido en el primer ejercicio, pero en el resto de los ejercicios esa ternera tiene una evaluación al inicio del ejercicio. En el ejercicio nacen terneros, animales nuevos. Bueno, se van a incorporar, por ejemplo, al plantel de reproducción, las terneras. Esas terneras nuevas me van a quedar al cierre del ejercicio como terneras destinadas. ¿Cuál va a ser el valor de esas terneras? Bueno, el valor que tenía la categoría ternera al inicio, que en este caso ajustado por inflación de punta a punta. O sea, siempre el vientre mantiene el valor inicial. Cuando digo inicial estoy hablando de la primera incorporación, de la primera evaluación que hago de ese vientre a través de los años. Y ya les digo, cuando no había ajuste por inflación, hay casos que he tenido agropecuarias donde, salvando el tema de ajuste por inflación, los animales tienen valores prácticamente ridículos, les diría. ¿Pero por qué? Porque vienen de hace muchos años, establecimientos muy antiguos, manteniendo el valor que la categoría tenía al inicio del ejercicio, que eso ¿cómo se dice? Se va arrastrando ejercicio tras ejercicio. Por último, tengo lo que es el artículo 58,
me dice que a los fines de este impuesto se considera mercadería toda la hacienda, ¿sí? Cualquiera sea su categoría de un establecimiento, cualquiera sea la categoría. Ahora, sin embargo, los efectos dispuestos en el artículo 88, se otorgará el tratamiento de activo fijo a las adquisiciones de, escuchen, reproductores machos, ¿no?, incluidas las hembras cuando fueran pura por pedigre o puro por cruza. Es decir, cuando yo compro un macho para que tiene finalidad, un reproductor, compro un macho para mi plantel, ya puede ser puro por pedigre, puro por cruza, ahora les explico, o un macho común para que de alguna manera, ¿cómo se dice? Intervenga en mi establecimiento, en mi plantel de hembras. Ese macho que yo compro puedo darle el tratamiento de activo fijo, es decir, amortizarlo. O sea, lo saco, lo excluyo de la evaluación que tiene previsto el CERA, el artículo 57, y lo traigo como un activo fijo. Una vida útil de un toro, bueno, mejor, o sea, no está preestablecido, pero podría ser 5 años. Esto se los digo, quizás un ingeniero agrónomo pueda tener otra justificación. 5 años, 8 años, bueno. El valor de adquisición de ese toro macho, perdón, de ese toro macho, lo dividen en función a la vida útil que tiene ese animal, como un bien de uso. Ahora, el tratamiento de bien de uso, la ley prevé que también se lo pueden dar a las hembras adquiridas, ¿sí?, siempre que fueran puros por cruza, puros de pedigre o puros por cruza. El pedigre, ¿qué es el pedigre? El pedigre, vamos a decir, es vamos a decir, es un registro que se tiene de la genealogía del animal. Son animales de calidad muy importantes, muy buenos, que prácticamente han transmitido sus genes al resto de la descendencia en los animales. Entonces, hay un registro de animales puros por pedigre, que son los de máxima calidad. Si yo compro una hembra que es pura por pedigre, obviamente que tiene papeles, tiene registro, tiene análisis, o sea, tiene un montón de cosas para acreditar que es puro por pedigre. Hay asociaciones de animales que establecen el pedigre, que controlan el pedigre. Ese animal le voy a poder dar el carácter de bien de uso también, como los toros, como los machos. El macho no me hace diferenciación si es puro pedigre, cruza o mestizo, no. Para el macho adquirido siempre puede dársele el bien de uso, se le da bien de uso. Ahora, para la hembra adquirida, solamente se le da bien de uso si es puro de pedigre o puro por cruza. Entonces, les expliqué lo del pedigre. Cuando yo cruzo un animal de pedigre con un mestizo, el animal nuevo que sale se llama que es puro por cruza. Bueno, si yo compro un animal, y ese animal tiene obviamente características del puro por pedigre, pero no el 100%, porque lo mezclé con un mestizo, lo crucé con un mestizo. Entonces, el puro por cruza, si yo compro una hembra que es pura por cruza, para incorporar a mi plantel de reproducción, también podré darle el tratamiento de activo fijo. Es decir, cuando hablo de activo fijo, la ley me da la posibilidad de hacer la amortización del valor de adquisición de ese animal. ¿Ok? Bueno, cualquier otra consulta que tengan por el foro lo podré contestar. Léanlo, háganse, creo que hay un ejercicio de práctica, no se va a tomar práctica, pero vean cómo se resuelve para sacar el 60% del precio promedio ponderado, para que puedan entender mejor lo que está diciendo la ley en letra. Con números es mucho más fácil. Cualquier consulta a disposición, y bueno, espero que se haya entendido y nos vemos
una próxima clase. Buenas tardes.